Sí, buen día. Gracias por la oportunidad. Bueno, primero quería agradecer al comité organizador del Congreso por su invitación, además de por permitirme conocer este tema del que realmente no puedo decir que tenía un concepto claro. Yo conocía muy bien lo que pueden ser fracturas, lo que pueden ser caídas, sin duda, incluso fracturas de fragilidad, que no, es un tema relativamente reciente, pero del que muchos traumatólogos no han oído hablar. Un tema cuyo desconocimiento puede llevar a consecuencias serias para los pacientes. Conocía también la sarcopenia y la osteoporosis, por supuesto, pero sin ninguna duda es primera vez que me enfrento al tema obesidad sarcopénica y fracturas sarcopénicas. Así que bueno, sin más preámbulo, hablemos de este tema hasta ahora desconocido durante los próximos 15 minutos. Aquí vamos a estar hablando de obesidad, de longevidad, de actividad física y bueno, un poco también de desinformación en cuanto a lo que es una nutrición adecuada y una actividad física inadecuada. Tomaremos un momento para conocer programas de sano envejecimiento y de prevención de caídas. Sí, disculpen. Bueno, como ustedes pueden ver en esta lámina, quizás no es la más bonita imagen, pero ustedes quizás se acuerdan de una película de los 90 llamada Tommy Boy, del actor Chris Farley, que está a la derecha de su pantalla. Murió 2 años después de esta película, que fue un éxito de taquilla, en el año 97. Tenía 33 años cuando murió como consecuencia de su obesidad. Así que digamos, si alguien con obesidad logra pasar esta edad, estas primeras décadas de la vida sin sufrir de problemas cardiovasculares, etcétera, puede llegar a convertirse en otro tipo de personajes como el de la franquicia de Austin Powers. Este personaje que era un tanto desagradable por su mal carácter, etcétera. Pero bueno, lo que ya no es tan divertido médicamente hablando es llegar a cierta edad en un estado de malnutrición, como el que pueden ver en la última lámina, ¿no? La siguiente lámina, por favor. El contenido de esta conferencia va a ser, lo vamos a poder asir el tema si establecemos claramente algunos conceptos, algunas definiciones útiles y necesarias. La sarcopenia y la obesidad sarcopénica, vamos a conocerlas, fragilidad, fracturas de fragilidad, osteoporosis, discapacidad, y solo así podremos entender al final de qué trata las fracturas, de qué tratan las fracturas sarcopénicas y cómo podemos hacer una prevención de caídas, un tratamiento adecuado de aquellos pacientes que sufren caídas y conocer finalmente el concepto de ortogeriatría, que hoy en día es muy valioso para los traumatólogos. Bueno, la sarcopenia fue descrita por primera vez en los años 80 como una disminución de la masa magra que contribuye con la disminución de la movilidad, del estado nutricional y de la independencia del individuo. Viene del griego sarco, que quiere decir carne, y penia, disminución. Y como está escrito, se trata de una pérdida acelerada de la masa musculoesquelética, conllevando a consecuencias negativas para la salud. Cuando se empezó a conocer en los años 80, estaba asociado generalmente al cáncer, al HIV o a fallas orgánicas crónicas. Y se conocía que estaba asociado con el factor de necrosis tumoral alfa, que también lleva por nombre caquexina. Así se conoció por primera vez esta molécula. La sarcopenia, digamos, sus antecedentes, como les decía, están en los años 80. Luego, en el 2010, se hace el primer grupo de estudio, que fue el grupo internacional para el estudio, digamos, de la sarcopenia en pacientes ancianos. Y se consideró por primera vez una condición independiente. En el año 2016 fue incorporada en el Índice Internacional de Enfermedades, el ICD-10, como una entidad separada. Y ya en enero del 2019 surge el segundo consenso europeo del grupo de trabajo para sarcopenia en adultos mayores, y se empieza a manejar el concepto de calidad muscular, porque no solamente se puede tratar de baja fuerza muscular, sino también de baja calidad. Y entonces se considera, digamos, más globalmente a la sarcopenia como una falla o una insuficiencia del músculo esquelético. Aproximadamente el 50% de la población mayor de 50 años va a sufrir de sarcopenia. Hay algunas mediciones que se pueden hacer, como la creatina D3 en orina,
después de dosis orales administradas 24 horas antes, con la intención de medir masa musculoesquelética. Lo que sí es verdad es que se sabe que hay una fisiopatología en la cual ocurren 3 eventos de importancia. Una de ellas es la transición de fibras musculares tipo 1 a fibras musculares tipo 2, lo que se llama como mioesteatosis, que es la infiltración grasa intra e intermuscular, y por último, la disminución en el tamaño y en el número de fibras tipo 2 de músculo esquelético. La sarcopenia, en su definición como, digamos, para poder llegar al diagnóstico, el grupo de trabajo europeo del año 2019, que el cual además fue aceptado, como pueden ver en la lámina, por múltiples asociaciones internacionales, entre ellas, por ejemplo, la IOF, que es la Fundación para el Estudio de la Osteoporosis, la Fundación Internacional, muy importante para nosotros los traumatólogos. Básicamente se diagnostica y entonces ya no se deja abierto a interpretaciones si una persona tiene sarcopenia, sino que hay criterios objetivos, que son los que están en la lámina que podemos ver abajo. Básicamente tienen que ver con prensa manual, con la cantidad de masa de músculo esquelético en las extremidades, la velocidad de la marcha, y una prueba que se llama Up and Go, que se trata básicamente de medir el tiempo que le toma a una persona levantarse de una silla y empezar a andar. Entonces, basado en estos criterios, se puede llegar a un diagnóstico y se han creado algoritmos de trabajo que permiten, por ejemplo, diferenciar cuando una persona que no tiene apariencia caquéctica, como puede ser un obeso, sufra de sarcopenia. Y bueno, entonces hay que establecer algunos diagnósticos diferenciales como la caquexia, la desnutrición y la fragilidad. Debemos saber que la sarcopenia tiene causas diversas. La obesidad puede ser una de ellas, que hay sarcopenia aguda y sarcopenia crónica, y que también hay sarcopenia primaria y secundaria. Ahora, hablemos de fragilidad, que es el siguiente concepto que se entrelaza con sarcopenia. De hecho, se considera que la sarcopenia es el sustrato biológico de la fragilidad. Entonces, ¿cómo se llega al diagnóstico de fragilidad? Bueno, está el fenotipo de la doctora Linda Fred, que lo estableció en el 2001, que nuevamente tiene 5 criterios. Si 3 de estos 5 criterios se cumplen, se considera que este es un paciente frágil. En esta foto, mi abuelita Dalila, abuela materna, cumpliendo 90 años, ustedes pueden ver ya cómo se ve el fenotipo de una persona frágil. Una persona de reserva fisiológica disminuida, vulnerable, que ha venido acumulando déficits fisiológicos y que tiene incapacidad de mantener o de restituir la homeostasis ante una agresión patológica. Se pierde el equilibrio entre el anabolismo y el catabolismo. Bueno, hay una cantidad de mediadores químicos, quizás son muy específicos para hablarlos ahorita, pero está en permanente evolución estos conceptos, y esta investigación se considera que el 10% de las personas mayores de 65 años sufren de sarcopenia, fragilidad, perdón, y el 25% de los mayores de 80 años. Bueno, leyendo básicamente el cuadro, como les decía, 3 de 5 se considera que la persona es frágil. Debilidad, que tiene que ver con la prensa manual. Lentitud en la marcha, que se mide en un tiempo y en una distancia determinada. Lo que se denomina bajo nivel de actividad física, que tiene que ver con el consumo calórico semanal. El autorreporte del paciente de cansancio, o sea, la persona empieza a reportar que se siente permanentemente cansada, y una pérdida de peso inexplicable de más de 10 libras en el año previo, que es más o menos el equivalente a 5 kilos, sin que haya una causa para explicarlo. Llevamos, se entrelazan nuevamente los conceptos con el de osteoporosis, que va asociado tanto a fragilidad como a sarcopenia. Definamos rápidamente osteoporosis para poder llegar a los conceptos finales. La osteoporosis se define como un score T de densidad mineral ósea menor o igual a 2.5 desviaciones estándar para la edad, que es básicamente el resultado que arroja una densitometría ósea. Y bueno, la principal consecuencia de la osteoporosis, que la conocemos muy bien, son las fracturas como consecuencia de mecanismos de baja energía. Aquí hay un tema evidentemente económico que hay que tener en cuenta, porque hay una cantidad de fracturas consideradas mayores o menores por los costos que generan.
entre ellos, en primer lugar, la fractura de cadera, en segundo lugar, las fracturas de cuerpos vertebrales, en tercer lugar, las fracturas de radio, en cuarto lugar, las fracturas de húmero, y las fracturas menores, que son otras, básicamente costillas, tibia y, bueno, algunas otras, pero digamos, esas son las menores. En cuanto a fracturas de fragilidad, son aquellas soluciones, bueno, disculpen, aquí está esta lámina, me adelanto un poco. Como pueden ver al final de la lámina, ahí están lo que son las fracturas consideradas mayores por osteoporosis y las fracturas consideradas menores por osteoporosis. Una de cada 3 mujeres después de los 50 años va a sufrir de osteoporosis, 1 de cada 5 hombres. Y por encima de los 90 años, 2 de cada 3 mujeres y el 50% de los hombres van a sufrir de una fractura de fragilidad. Otro concepto muy importante tener en cuenta es la discapacidad, y el gran problema de la discapacidad es la dependencia, porque hay una disfunción de las actividades regulares de la vida cotidiana. La persona se hace dependiente. Ya la discapacidad ha sido incorporada por organismos como la OMS o la ONU en sus programas de prevención y tratamiento de poblaciones en riesgo. Y en este diagrama de Venn que pueden ver en la lámina, se ve claramente cómo hay un solapamiento entre discapacidad, comorbilidades y fragilidad, teniendo en cuenta que hasta el 20% de los pacientes que fueron estudiados en esta muestra contaban con las 3 condiciones. En cuanto a la obesidad sarcopénica, ya llegamos a donde queríamos llegar una vez que hemos establecido estos conceptos previos muy importantes para poder entenderlos. Se trata de una entidad clínica multifactorial. Se determina cuando hay un bajo nivel de masa musculoesquelética y un aumento en la densidad del tejido adiposo. La manera de llegar a la conclusión de que la obesidad que estamos teniendo es sarcopénica es realizando un estudio que se llama DEXA, que es un estudio de absorción de rayos X, de densidad de absorción de rayos X para el músculo esquelético, similar a la densitometría ósea. Básicamente son conceptos que están todavía en evolución, no han sido incluidos como categoría de enfermedad en listados internacionales, pero se va entendiendo que factores como la fragilidad, como la osteoporosis, tienen una contribución activa en esto. Y se empieza a conocer también mecanismos fisiopatológicos donde hay resistencia a la insulina, inflamación crónica que está principalmente medida por niveles de proteína C reactiva elevados y un estrés oxidativo que lleva a peroxidación de lípidos. Bueno, aquí está un poco, me adelanté un poco, pero básicamente estos son, digamos, el sustrato bioquímico y biológico de lo que ocurre. Hay una disfunción mitocondrial y de mioquinas en el músculo esquelético, en la fibra muscular, básicamente con marcadores elevados que son la miostatina, la iricina y el factor de necrosis tumoral alfa, así como las interleuquinas, principalmente la interleuquina 6. Y fíjense qué curioso, llegamos de nuevo al factor de necrosis tumoral alfa, que se conoce muy bien su mecanismo de actuación en la pérdida de la masa musculoesquelética en pacientes oncológicos y en pacientes con HIV. Básicamente la obesidad sarcopénica nos lleva a comorbilidades, a un declive funcional generalizado, a dependencia y disminución de la calidad de vida. Y también se entiende hoy en día que la solución, lamentablemente no hay una fórmula mágica, es bastante simple. Tiene que ver con una dieta que debe ser evidentemente orientada por profesionales y con ejercicios. Y también se entiende hoy en día que para la obesidad sarcopénica no funciona tan bien como funciona para la obesidad no sarcopénica la cirugía bariátrica. Aquí lamento crear la controversia y con los cirujanos. En cuanto a las fracturas sarcopénicas, básicamente siguen el mismo patrón, el mismo modelo de las fracturas de fragilidad ocasionadas por osteoporosis. Y tienen que ver, o sea, digamos, la manera, los algoritmos y la estimación del riesgo ya ha sido calculada y se encuentra en ecuaciones, en fórmulas matemáticas
que se establecieron en la Universidad de Sheffield en el 2008, a cargo del doctor John Canis. Y son, digamos, son fórmulas que ya están muy bien establecidas y que están disponibles abiertamente para quien las quiera buscar en sitios en línea. Básicamente llegamos a esta parte que me parece importantísima, que tiene que ver con el riesgo de caídas y fracturas. Las caídas son, digamos, uno de los eventos que más ocasiona mortalidad en la tercera edad. Y si a esto le añadimos la obesidad, bueno, se potencia, porque resulta que los posoperatorios de pacientes obesos en fracturas de fragilidad tienen altas tasas de complicaciones, hasta 2 y 3 veces la tasa usual de otros pacientes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos entender que lo mejor que puede ocurrir para pacientes frágiles o para pacientes con obesidad sarcopénica, para evitar fracturas, es el entrenamiento de resistencia. Y créanlo o no, hoy en día está muy bien estudiado, hay evidencia que lo avala. Aquí se pueden ver en la lámina una pequeña introducción a un video de Tai Chi que está elaborado por la Clínica Mayo en Rochester, en Minnesota. Y básicamente es la recomendación número 1 de los geriatras para los pacientes con sarcopenia, con fragilidad y obesidad sarcopénica. ¿Por qué? Porque el Tai Chi es un ejercicio de resistencia y de propiocepción. Va a evitar que los pacientes que están en estas condiciones se caigan. Y una vez que se caigan, se fracturan evidentemente. Ahora, ¿qué hacer con respecto a los pacientes que ya se cayeron? ¿Cómo tratarlos? ¿Qué hacer con ellos? Bueno, aquí es donde viene el concepto de ortogeriatría. La ortogeriatría es un concepto creado en Escocia, en el Sistema de Salud Nacional de Escocia, y que se ha expandido sobre todo a los países del Commonwealth, en el cual hay una atención muy dedicada de prevención y de tratamiento inmediato, con incluso tratamiento prehospitalario, intrahospitalario y postoperatorio, muy bien protocolizado, muy bien establecido para atender pacientes que tienen una fractura. Y por eso el lema de estos protocolos es captura la fractura. En cuanto a las conclusiones, bueno, las conclusiones en rojo, básicamente la sarcopenia y también la obesidad sarcopénica y la fragilidad están asociadas con caídas, con pérdida de la independencia y con una mortalidad elevada. El diagnóstico y el tratamiento de la osteoporosis, de la obesidad, fragilidad y sarcopenia con entrenamientos de resistencia, como puede ser Tai Chi, deben ser incorporados a la práctica geriátrica y es la única intervención validada hasta ahora para la sarcopenia y para la fragilidad. Una vez que les dije las conclusiones en letras rojas, me gustaría decirles algunas conclusiones en letra azul. ¿Y por qué en letra azul? Porque si ustedes ven el esquemita de ven a la izquierda de su pantalla, van a encontrar algunas áreas geográficas. Esto es un tema realmente interesante y aquí pudiéramos sacar otra charla, pero rápidamente les dejo para que quien se interese en el tema lo busque. Fíjense que estamos hablando de una zona geográfica que se llama Loma Linda en California, Sardeña en Italia, una zona que se llama Icaria en Grecia, la isla de Okinawa en Japón y la península de Nicoya en Costa Rica. Estas son llamadas zonas azules. ¿Por qué zonas azules? Porque las zonas azules son aquellas áreas del planeta en el cual es extremadamente frecuente la presencia de centenarios, individuos de más de 100 años. La mayor densidad poblacional de individuos de mayor de 100 años se encuentran en estas áreas geográficas. ¿Y qué tienen en común esas áreas? O mejor dicho, ¿qué tienen en común las personas que habitan en esas áreas? Son personas que hacen actividad física permanentemente por las condiciones geográficas a las que están expuestas. Eso previene sarcopenia y previene obesidad. Son personas que están expuestas a alimentos poco procesados. Eso previene la obesidad. Y son personas que dependen de unas comunidades en las cuales hay una alta socialización. Dependen de los demás para muchas tareas. Deben hacer actividades comunitarias, por así decirlo. Y esto es algo mensurable. Esto no es algo subjetivo, esto no es una opinión. Esto está muy bien estudiado y por eso les digo que pueden interesarse en el tema y buscarlo. Y luego, bueno, algunas otras cosas que no son tan mesurables, pero que también están presentes y cuando se han estudiado estas zonas azules del planeta, es, digamos, el sentido de propósito que expresan las personas que viven en estas zonas, los bajos niveles de estrés y la espiritualidad. Así que bueno, este es el tema por ahora. Estaré feliz de contestar sus preguntas en el momento de sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.